Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, apreciado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Le damos la bienvenida a todos por estar con nosotros. Y también a los que son nuevos en ver, le instamos a que nos ayude a difundir la palabra de Dios, o sea, a compartir este mensaje, a compartir este video. Y también a los que son nuevos, le instamos a que revisen los videos anteriores acerca de esta serie en particular y de otra serie de lecciones que tenemos dentro de Facebook, YouTube, Instagram, también Spotify, también tenemos algunos podcasts. Así que hermano, gracias, y amigo también por sintonizarnos. Vamos a hacer una oración inicial. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos ante usted para dar las gracias por este día. Gracias por todas las bendiciones que usted nos regala. También le queremos pedir que usted nos ayude ahora en el transcurso que vamos a estar estudiando más acerca de tu palabra, que podamos practicarla y también podamos enseñar esa palabra a otras personas. Gracias por todo y en el poderoso nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Como ya lo dijimos, si usted no se ha suscrito, suscríbase y active también la campanita en YouTube para que pueda recibir las notificaciones cuando un video se suba inmediatamente y así pueda acceder al contenido de forma inmediata. Como hemos estado diciendo, hemos estado abarcando temas acerca de preguntas, más bien hemos estado contestando preguntas sobre la iglesia del Nuevo Testamento, un tema que sin duda es muy importante para fortalecer nuestro conocimiento bíblico y también para dar respuesta a las personas que están confundidas afuera, porque hay muchas personas que se encuentran confundidas acerca del modelo de la iglesia, acerca de qué prácticas hacía la iglesia del Nuevo Testamento, acerca de cómo ingreso a la iglesia del Nuevo Testamento y diversas preguntas. Hoy nos enfocaremos en el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo era la iglesia cuando comenzó? Ya hemos abarcado si existía un modelo para la iglesia, hemos abarcado también temas como cuándo es vinculante un ejemplo apostólico, también qué es la iglesia, qué significa la palabra iglesia. Hoy vamos a tomar el tema o a desarrollar el tema cómo era la iglesia cuando comenzó. Primero que todo debemos establecer que cualquier campo de la vida necesitamos un modelo a seguir, necesitamos un estándar, necesitamos un canon, por así decirlo. Necesitamos un canon, necesitamos como dice la diapositiva, disculpen, un modelo. Ahora bien, este modelo debe ser determinado por alguien. Cuando de religión se trata, uno no debe confiarse en sus ancestros, de si mi ancestro perteneció o no perteneció a cierto grupo religioso y por eso yo también pertenezco a este grupo religioso. Ahora, eso no es garantía de que esa persona estuvo y de que usted estará en la iglesia verdadera o en la iglesia correcta. O sea, el hecho de que mi mamá o mi papá o mi abuelo o mi bisabuelo estuvieron en este grupo religioso, yo también sigo su paso porque mi abuelita, mi abuelito, mi bisabuelito no pudieron estar equivocados con respecto a la decisión que tomaron en cuanto a cuál religión iban a seguir. Entonces, para poner eso en un aspecto más comprensible, todo comprador desea que al comprar una libra de arroz se le esté dando los 454 gramos que corresponde a una libra de arroz. Si usted va al dispensador de gasolina, usted desea que le den su litro de gasolina o su galón de gasolina, dependiendo en cuál sistema métrico usted esté, si está en el inglés o en el internacional. Entonces, cada vez que vamos al supermercado a comprar algo, nosotros deseamos que nos den la cantidad correcta de lo que estamos comprando. Ahora, eso que está allí en la imagen es lo que denominamos se conoce como un metro maestro, o eso es un metro, o sea, el primer
lo que se utiliza, se utilizó para evaluar un metro patrón, es lo que se denomina eso en términos correctos. Ahora, debido a que nosotros deseamos que en cada vez que vayamos al supermercado tengamos la medida exacta, tenemos distintos sistemas de medida, entre ellos tenemos el sistema inglés, de los cuales tenemos libras, y el sistema internacional que lo denomina kilogramos. Entonces, esta imagen que usted ve ahí, que pertenece a un metro patrón, es la distancia, o sea, es lo que mide un metro, y todas las medidas, o sea, todas las cintas métricas, los objetos que estén divididos en centímetros y en metros, tienen ese metro como patrón, o sea, como regla. ¿Para qué? Para que la medida sea universal. Ahora, uno de esos metros se encuentran en Estados Unidos, en Washington, en una bóveda donde allí se encuentra el metro patrón. Entonces, ese fue un regalo que le hizo Francia a Estados Unidos para ese tipo de sistema. Ahora, el metro tiene una aleación de platino con, con otro elemento que no, la probabilidad de que él se expanda o contraiga es muy baja. Entonces no va a cambiar la medida con respecto al tiempo. Entonces él está hecho 90% de platino. Entonces, ahora, eso es con respecto al patrón del mundo físico. Si existe un patrón en el mundo físico, también lo hay en el mundo religioso, o sea, un modelo a seguir, un modelo que sea invariable, o sea, que sea constante. Entonces, Dios reconoció la importancia de que tengamos una iglesia modelo y Él la ha hecho visible hoy día. ¿Cómo podemos nosotros ver la iglesia modelo? Bueno, todas las iglesias del mundo pueden seguir ese modelo y hoy vamos a estudiar dónde o qué practicaba la iglesia modelo. Entonces, ese modelo de iglesia no está encerrado en Francia o no está encerrado en Estados Unidos en alguna bóveda como lo está el metro patrón. No está encerrado, sino que ese modelo lo tenemos en la Biblia. Ese modelo es algo bíblico, es algo que usted y yo podemos leer, podemos dirigirnos a nuestra Biblia y podemos tener información acerca de ese modelo. Un modelo que aunque los cielos y la tierra dejen de ser, el metro patrón dejará de ser, porque si la tierra es destruida, el metro patrón va a ser destruido. Sin embargo, aunque el cielo y la tierra dejen de ser, el modelo divino prevalecerá. Las tradiciones de los hombres, amigos, vienen y van, pero la iglesia de Dios sigue siendo la misma. La verdadera iglesia sigue siendo la misma porque se ha dirigido o ha seguido el modelo bíblico. Un modelo hecho de platino o iridio, que es el otro componente que está hecho el metro patrón, de platino 90% e iridio el 10%, puede tener ligeras variaciones con respecto al tiempo, por más que usted lo proteja, pero el modelo bíblico, el modelo divino, el modelo establecido por Dios prevalece para siempre, sin ninguna alteración. Ahora, las alteraciones no las tiene el modelo en sí, las alteraciones las hacen las personas que pretenden seguir el modelo. Cuando el modelo no les gusta o no se ajusta o quieren hacer trampa, quieren trampear lo que conocemos como la pesa o cualquier sistema en el cual se mida algo o se pese algo, entonces ellos hacen el propio. Es allí donde viene ya el problema. Si usted desea saber cómo es el modelo para la iglesia, entonces debemos estudiar el Nuevo Testamento. Específicamente debemos ir al libro de los Hechos, un libro donde se relata el inicio de la iglesia y de cómo la iglesia practicaba la doctrina de los apóstoles. Lo primero que vamos a observar es el modelo de Dios para entrar a la iglesia. O sea, existe un modelo para yo poder entrar a esa iglesia. Si la iglesia practica ese modelo con todos los miembros que ella va a aceptar, entonces es una iglesia del Nuevo Testamento, es una iglesia correcta. ¿Cómo se entra a la iglesia de Dios? ¿Existe un modelo para entrar a la iglesia de Dios? ¿Quién estableció ese modelo? ¿Fueron los hombres? ¿Fui yo el que pensé ese modelo? Bueno, a esta iglesia se va a entrar pagando $10,000. A esta iglesia se va a entrar haciendo un sacrificio de un niño o un sacrificio animal. Pero ¿cómo se entra a la verdadera iglesia?
¿Qué dijeron los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo acerca de los requisitos de la entrada a la iglesia? Vamos a analizar eso. Lo primero que esa iglesia debe tener en cuenta es que se predique acerca de Cristo. Para entrar a la iglesia usted debe haber escuchado acerca de Cristo. Si usted está en un grupo religioso donde usted no escuchó acerca de Cristo para ser salvo, entonces usted no es realmente salvo. Ahora, los apóstoles, hermanos, amigos, le predicaban a personas ya con criterio formado. No a niños, no a personas que no pudieran razonar correctamente, no a infantes. Es importante establecer eso. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos religiosos que dicen que el pecado original, que dicen que seguramente cuando se hablaba de que en Hechos se bautizó la casa del carcelero y toda su casa, se bautizó Cornelio y toda su casa, lo más seguro es que ahí habían niños. Entonces se concluye lógicamente que los niños también fueron bautizados. No, hermano. Hay que aprender algo. Es importantísimo. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Hay que respetar el silencio de la Escritura. Entonces, además, cuando se habla de un bautismo, se habla de personas con criterio formado, con personas que pueden razonar, que se entienden lo que están hablando, que entienden qué fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario para poder tener perdón de pecado. Los que escuchaban no estaban esperando ningún derramamiento del Espíritu, y si así fuera, la predicación sería innecesaria. O sea, lo que estaban escuchando en el día de Pentecostés, ellos no estaban esperando que el Espíritu cayera sobre los que estaban escuchando, o que el Espíritu, como dicen muchos grupos religiosos, que el Espíritu tocó dentro del corazón de ellos, ¿verdad? No, hermano, lo que necesita ser predicado es la palabra. Así lo dice la parábola del sembrador. Dice que la semilla es la palabra, esa es la que entra dentro del corazón y la que hace cambios dentro del corazón. Ahora, la predicación era esencial y lo sigue siendo hoy en día. La predicación era esencial en la iglesia del primer siglo y lo sigue siendo hoy día. El plan de Dios para salvar a las personas se basa en la predicación del mensaje del Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. Versículo 21 dice de la siguiente manera: porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, dice Pablo, el mundo no conoció a Dios por lo que yo me inventé. O sea, ¿qué sabríamos nosotros del Espíritu Santo y de Dios si no se me fuera revelado en la Biblia, si no la Biblia no existiera? Dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios, mediante la necesidad de la predicación, salvar a los que creen. Se dice Pablo, él utilizó, dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice, predicamos a Cristo crucificado. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14. El plan de Dios para salvar a la humanidad inicia con la predicación. Esa es la forma en la cual Dios puede salvar a alguien. Inicia con oír el Evangelio. O sea, dice 1 Corintios 15, 1 al 4, que el Evangelio es la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, ¿qué predicaron los apóstoles, hermano, en Hechos capítulo 2? Lo primero es que se predicó acerca de Cristo. Cuando usted lee Hechos capítulo 2, versículo 22, usted observa cómo es que dice Pedro se levantó a predicar, y dice el versículo 22, varones israelitas, escuchad estas palabras, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios, y empieza a exponer la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se predicó acerca de Cristo. Si en su congregación no se predica acerca de Cristo, para ingresar a ella es una iglesia que no está practicando el modelo bíblico. Después de que el predicador inspirado por el Espíritu Santo anunciara las bellas verdades del Evangelio, los integrantes de la multitud preguntaron en el 37. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Vamos ahorita a responder qué fue lo que respondieron esos predicadores. Lo que ellos respondieron fue que se obedezca el Evangelio. El modelo de Dios para entrar a la iglesia es que en esa congregación se predique de Cristo y que se obedezca el Evangelio. Los predicadores del primer siglo no solo hablaron de las buenas nuevas,
sino que le dijeron a las personas qué debían hacer para ser salvas. No se quedaron solamente con decir, bueno, al momento, disculpen, de que el pueblo preguntara ¿qué hacemos? Ellos no dijeron, sálvese quien pueda, hágase miembro de la iglesia de su preferencia y siga adelante, continúe adorando a Dios. Ellos no dijeron así, hermano, porque hay predicadores en la actualidad de grupos religiosos que hablan de ese modo. No importa la iglesia que usted asista, no importa. ¿Por qué? Porque después de todo, todos adoramos al mismo Dios. No le veo importancia de que tú asistas a esta iglesia, yo asista a esta otra iglesia. Somos amigos y nos llevamos bien, tú adoras a Dios, yo adoro a Dios de otra forma. No hay problema. En la diversidad en la diversidad es lo que hay felicidad. Eso es un pensamiento peligroso, amigo. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que dijeron los apóstoles. ¿Acaso los apóstoles dijeron, crean solamente y serán salvos? ¿O dijeron, invita a Cristo a morar en tu corazón, haz una oración de arrepentimiento e invita a Cristo a morar en tu corazón y cree firmemente en Cristo y ya tú serás salvo? ¿Acaso dijeron, busca a Dios en la naturaleza, busca a Dios en tu pensamiento, allí lo encontrarás? ¿Acaso ellos dijeron eso? No, hermano, porque el versículo 38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestro pecado. Dice, hermano, que arrepentirse, para entrar a la iglesia del Señor, usted debe de arrepentirse de su pecado. Y no solamente arrepentirse, dice allí, y bautizarse. Si yo le dijera que lo único que alguien debe hacer para ser salvo es creer, yo le estaría mintiendo. Si yo le dijera que lo único que una persona tiene que hacer para ser salvo es poner la mano encima de su computadora o su celular y esperar que yo haga una oración para que Cristo lo perdone a usted, yo estoy en lo incorrecto. Me voy a condenar a mí y lo voy a condenar a usted, porque estoy predicando algo totalmente falso. Para el estudiante, uno tiene que creer, eso es cierto. Uno debe creer, uno debe tener fe, pero eso no quiere decir que se queda hasta allí. Cuando usted analiza el libro de Hechos, usted ve que las personas oyeron el evangelio, las personas creyeron el evangelio, pero las personas también se arrepintieron, confesaron y se bautizaron. Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Por qué? Porque sin el bautismo no hay perdón de pecados, hermano. ¿Cómo usted recibe perdón de pecados si no es por el bautismo? ¿Acaso usted recibe perdón de pecado cuando usted no es miembro o sea, cuando usted no ha seguido la voluntad de Dios, usted no puede recibir perdón del pecado sin el bautismo? Usted necesita bautizarse para recibir perdón de pecado. Esa es la única forma de que el mundo pueda obtener perdón de pecados a través del bautismo. Todo estudiante de la Biblia debe reconocer que si un pecador cree, si un pecador se arrepiente, si un pecador confiesa y si un pecador se bautiza, ese pecador ha accedido a la salvación, ha llegado a ser cristiano, ha nacido por segunda vez, como lo dice Juan capítulo 3, versículo 5. ¿En mi congregación practican eso? Si en mi congregación no practican eso, entonces yo debo tener cuidado con lo que está enseñando el grupo religioso a donde yo asisto. Lo descrito anteriormente encaja perfectamente con el modelo patrón divino. Cuando usted va a Hechos por ejemplo, en Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 16, todas esas personas, cuando Pablo o Pedro les predicaron o los apóstoles le dijeron, ustedes tienen que creer, pero también tienen que arrepentirse y tienen que confesar y tienen que bautizarse. Tienen que bautizarse para perdón de pecado. Los hombres señalan multitud de maneras, hermano, amigo, pero el único modelo correcto es el que está aprobado por Dios en la Biblia. Buscan atajos, formas de poder llegar a Dios distintas a la marcada por la Biblia. Eso es incorrecto, porque el Señor Jesús dice en Juan capítulo 14, versículo 10, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el único modelo, la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús. Y Dios ha establecido que su Hijo, Jesús, es nuestro justificador. Y a través del bautismo, que como dice Romanos 6, en el bautismo es una semejanza
que tenemos nosotros en muerte con Jesús, ¿cómo es que usted va a ser semejante a su hermano Jesús si no ha participado del bautismo? ¿Podemos usted y yo darnos el lujo de confiar nuestra alma a cualquier modelo, a cualquier iglesia? ¿Estaría usted dispuesto a ir a un lugar donde no le dispensen el litro de gasolina? ¿Cómo se pondría usted al enterarse de que al supermercado donde usted va siempre a comprar sus enseres, sus víveres, no le venden el peso correcto, sino que le dan menos? Usted se sentiría estafado. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿El alma tiene importancia o no? Para garantizarnos la eternidad, hermano, amigo, más vale que usemos la medida correcta. Más vale que usemos el patrón correcto. Más vale que nos estemos guiando por el patrón divino. ¿Cuál era entonces la ley de entrada en la iglesia de Dios? ¿Cómo entro yo a la iglesia de Dios, a la iglesia correcta? Lo primero que vimos es que el libro de los Hechos se señala con claridad la fórmula de entrada. La fórmula de entrada es: se predica acerca de Cristo, se cree lo que se predica, o sea, se cree en Cristo, se arrepiente de los pecados que hemos cometido, que se ha cometido, se confiesa, como dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que Cristo es Dios, y se bautiza. Así, entonces yo entro a la iglesia. Así yo accedo a ser salvo, porque los que están en la iglesia son los que son salvos, dice Hechos capítulo 2, versículo 47. Si la iglesia donde usted adora sigue el mismo patrón que la iglesia modelo, entonces esa iglesia tendrá las mismas condiciones de membresía. Si la iglesia donde usted está, si el grupo religioso donde usted asiste, tiene el mismo requisito de entrada que el que tenía la iglesia del Nuevo Testamento en Hechos 2 o en el libro de Hechos, usted está en la iglesia correcta. Si no, entonces debemos buscar dónde se está practicando eso. En la iglesia modelo no eran recién nacidos los que llegaban a ser miembros, sino los que recibieron la palabra. Hechos capítulo 2, versículo 41. Un niño no puede recibir la palabra de Dios y entenderla. Es necesario, porque dice Jeremías 31 y hacia abajo, y Hebreos, porque vendrá un tiempo en que nadie tendrá que enseñar, sino que todos me conocerán. Debe ser alguien que sea capaz de entender. Un niño no es capaz de comprender algo. En los tiempos de la iglesia primitiva no existía noción de que uno podría ser salvo sin ser miembro de la iglesia. Más bien, era al contrario. Los que eran salvos, o sea, ninguno entraba a la iglesia sino hasta que era salvo. Hechos capítulo 2, versículo 47. El modelo de Dios para una regla de fe. Vamos a ver en qué se basaban los miembros de la iglesia primitiva. La regla de fe o el credo de la iglesia era la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 48. Eso era lo que ellos practicaban. La doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 42 dice, y se dedicaban, dice, escuchen lo que dice el 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, recibir la palabra, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Dónde se añadieron? En el versículo 47 dice que a la iglesia. Y se dedicaban esas personas continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, lo que practicaban los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, los apóstoles, hermanos, los apóstoles practicaban algo importantísimo. ¿Qué era lo que hacían los apóstoles? En Mateo capítulo 28, versículo 20, me dice cómo era que ellos se comportaban. Porque dice, el mismo Jesús les dijo a los apóstoles, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Obsérvese la autoridad de Jesús para encomendar a los apóstoles. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El 20. Esto era la doctrina de los apóstoles. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban los apóstoles? Todo lo que habían recibido de Cristo.
Esa es la doctrina de los apóstoles. Los miembros de la iglesia primitiva entendían que la doctrina de Moisés no era vinculante para ellos ya. ¿Sí? Aunque tuvieron mucho conflicto en esto. ¿Por qué? Porque todavía tenían el pensamiento judío. Hasta los apóstoles, muchos de ellos tuvieron conflicto, principalmente Pedro. Pero Pablo y todos los apóstoles entendían que la doctrina de Moisés ya no era vinculante para ellos. La doctrina de Salomón tampoco, la doctrina de David tampoco, la de Juan el Bautista tampoco es vinculante para ellos, sino la doctrina de Cristo. Si el grupo religioso, hermano y amigo, donde usted asiste, es vinculante la doctrina de Joseph Smith, es vinculante la doctrina de Mary Baker, de Elena G. de White, de Wesley, de Lutero, de los concilios eclesiásticos, la del Papa, etc., y no la de los apóstoles, entonces en ella es vinculante algo que era desconocido para la iglesia modelo. ¿Por qué? Porque la iglesia modelo no conocía la doctrina de Joseph Smith, de los mormones, no conocía la doctrina de los adventistas, no conocía la doctrina de Wesley, no conocía la doctrina de Lutero, no conocía concilios, no conocía al Papa. Entonces es la doctrina, la iglesia modelo practicaba la doctrina de los apóstoles, no otra doctrina inventada por seres humanos. Los miembros de la iglesia modelo distinguían el espíritu de verdad del espíritu de error con solamente una pregunta. Observen lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 1 en especial, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, o sea, a personas que vengan a predicar aquí, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y observe lo que dice el 6. Nosotros que somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que conoce a Dios oye la verdad. Como dice también Jesús, mis ovejas conocen mi voz. El modelo de Dios para la comunión, ¿qué era lo que ellos practicaban, hermano? Hemos visto que en la iglesia modelo había riqueza y profundidad de comunión. ¿Cómo sabemos eso? Existía un sincero compañerismo. En Hechos capítulo 2 dice que en los tiempos de emergencia los miembros vendían sus propiedades y la daban todas a la iglesia. Hechos 2, 44, 45. No está diciendo aquí que nosotros debemos hacer lo mismo, sino que la enseñanza que se está dando aquí es que ellos tenían tal cercanía y tal comunión con los hermanos que se ayudaban los unos a los otros mutuamente sin importar el problema o la situación económica en la cual ellos estaban. Tenían las cosas en común, tenían ese espíritu de compartir claro en su mente y en su corazón. Eso es algo que en muchas ocasiones a la Iglesia de Cristo nos hace falta, entender el concepto de compartir, de tener en común con los demás hermanos. Como dice Gálatas, ayudar a los hermanos de la fe. Entonces, existe un modelo de Dios para la comunión. No es que vengan todas sus propiedades y usted se quede sin nada. No. El modelo de Dios es que nosotros estemos disponibles para los hermanos, que tengamos una cercanía, que compartamos con ellos. Existe también un modelo de Dios para la cena del Señor. En la iglesia primitiva los miembros se reunían el primer día de la semana para participar de la cena del Señor. Hechos capítulo 20, versículos 6 al 7 y 1 Corintios 11, 28 en adelante. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y la fuerza la da el versículo 6. Dice así: nos embarcamos en Filipo después de los días de los panes sin levadura y en 5 días llegamos a donde estaban en Troas y allí nos quedamos 7 días. ¿Por qué se quedaron 7 días? ¿Por qué no se quedaron 5 días, 3 días? ¿Por qué 7, hermano? Porque 7 es la vuelta a la semana. Ellos necesitaban ir, a tener comunión con los hermanos, y eso es lo que dice el versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta medianoche. Ahora, celebra la cena del Señor cada domingo en la iglesia donde usted adora, porque según prácticas apostólicas, en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que estaban reunidos para partir el pan. Ahí hay un ejemplo apostólico aprobado. Si esto es diferente de lo que hacía la iglesia modelo al seguir la doctrina de los apóstoles,
entonces esa iglesia no está practicando la verdad. Si usted está en un grupo religioso que no participa de la Santa Cena el primer día de la semana, todos los domingos está en un grupo religioso que no es el que sigue a la iglesia modelo. Existe también el modelo de Dios para la adoración en la iglesia. Ya lo vimos. Entonces, más bien es como una recopilación. ¿Qué hacían las personas después de que eran salvas? En la iglesia modelo, ¿cómo adoraban? ¿Qué era lo que ellos hacían? No tenemos que adivinar cómo adoraban los primeros cristianos, no debemos suponer qué era lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque la Biblia nos presenta un modelo de adoración aprobada. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles porque la doctrina de los apóstoles era lo que Cristo le había enseñado a ellos. Partían el pan, Hechos capítulo 20, versículos 6 al 7. Si no hubiera sido por la doctrina de los apóstoles, o sea, por esa enseñanza allí en Hechos capítulo 20, versículos 6 al 7, los cristianos no habrían sabido si debían perseverar en el partimiento del pan o no. Ahí hay un ejemplo, yo me baso bajo el ejemplo. ¿Qué día debo yo partir el pan? El primer día de la semana, o sea, el domingo. Muchas personas hoy día participan del partimiento del pan, pero no regularmente, o sea, todos los domingos, sino una cena anual, una cena mensual. Dice, participamos del partimiento del pan una vez cada mes o una vez cada año. Así lo hace un grupo religioso, una vez cada año. Congregarse el primer día de la semana, Hebreo capítulo 10, versículo 25, no dejarnos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, y más sabiendo que ese día se acerca. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Hechos capítulo 20, versículo 6 a 7. Entonces vemos qué hacían las personas después de que entraban a la iglesia, después de que eran salvas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, congregarse el primer día de la semana, predicar la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 44, 2 Timoteo 4, 2, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Las oraciones también eran otro modelo que constituía la iglesia modelo, Hechos 2, 42, Hechos capítulo 12, versículo 5, donde la iglesia pide por Pablo, ¿verdad? Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículo 5, Hechos 12, 5, y vamos a observar cómo la oración era una práctica de la iglesia. Así pues, Pedro era custodiado, por Pedro, era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. La oración era una práctica de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Es la oración una práctica en mi iglesia o donde yo asisto? Los cantos también, Efesios 5, 19, dice, adorando a Dios con salmos, con cantos, con himnos, con salmos y espirituales. Dice Efesios 5, 19. Vamos a ir a Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, alabando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. Colosenses 3, 16, predicar la palabra de Dios. ¿Qué hacían las personas? Predicaban la palabra, cantos, oraciones, participaban de la Santa Cena, participaban de la ofrenda, que no la puse aquí, se me pasó, disculpe, 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 2, participaban de la ofrenda, participaban también de la doctrina de los apóstoles. Esas son prácticas de la iglesia verdadera. Si la iglesia donde usted asiste, el grupo religioso donde usted asiste, no está practicando estas cosas, no está en el grupo religioso, o no está en un grupo religioso que está siguiendo el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Si usted está en un grupo religioso que no practica el modelo dejado por la iglesia primitiva, entonces no está en la verdad. Si usted se pone a pensar, si todos volviéramos al modelo divino, no existiría división de grupos religiosos, no existirían más grupos religiosos, no existirían más religiones, además, aparte del cristianismo. ¿Por qué? Porque todos estaríamos bajo un mismo modelo, bajo un mismo estándar. Todos mediríamos 1 metro. Todos nuestros metros medirían lo mismo. Porque estamos basados en un modelo divino. Así como solo hay una medida para el metro, para el kilogramo, para el litro, así también existe un modelo o patrón para la iglesia. Cuando existe un modelo o estándar, hermano, amigo, una persona no debe tener que elegir un montón de patrones, sino solo uno, el correcto. Es importante, amigo, elegir el modelo correcto. Es importante
elegir el modelo correcto. Entonces, espero que esta clase haya sido de su beneficio intelectual y espiritual, tanto como lo fue para mí al realizarla. Y espero que nos siga apoyando, viéndonos las distintas lecciones que tenemos que completar, también las que usted no ha visto, pero están grabadas en Facebook, usted las puede ver nuevamente y recomendar la página a algún amigo, algún hermano o hermana, alguna persona que necesite conocer del Evangelio. Usted le puede recomendar la página, ya sea por Facebook, por YouTube, que también estamos. Así que le damos las gracias por su tiempo, por su apoyo, y nos vemos la siguiente semana, y que Dios le bendiga. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz.